Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí haciendo nuevamente Tenemos Historia, el programa que ya va por su 10ª temporada. Y el espacio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, profesores, maestras, ingenieros, contadores, oftalmólogos, administradores, pero es contador. Periodistas, si es administrador o contador, porque había una diferencia en una época. Mira, periodistas, bueno, en fin, todas aquellas personas que de una u otra manera se ocupan de algún pasado o algún aspecto de nuestra historia y nos ayudan a entender o tratar de entender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, cómo nos conformamos y tal vez, solo tal vez, darnos alguna idea, alguna intuición sobre hacia dónde vamos. Perdón, lo de cómo nos conformamos es una variación nueva. ¿Qué te pasó? ¿Estás deprimido hoy? No, digo, la conformación, no porque seamos conformistas. Lo dije en el sentido de conformamos. Está bien. Estructuración. Puntualicé mal, decís. No, pues me llamó la atención, dije. Bueno, alguna palabra voy cambiando. No, está bien. Bueno, la voz que escuchan es la de mi amigo Omar López Mato, con quien ya hace más de 6 años que hacemos juntos este programa, y como solemos decir, si no sirve para ninguna de estas cosas, nos va a servir para aprender algo, entretenernos un rato y mejorar nuestro bagaje y nuestra imaginación. Voy a hacerlo formal y enseguida vamos a estar presentando a nuestro invitado de hoy, que ya ha estado un par de veces con nosotros. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y los pueden encontrar en el canal de internet vimeo.com, y ahí tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria, Vimeo con B corta. Además lo pueden encontrar en Facebook, pero para ello requiere una cuenta de Facebook. Tienen facebook.com/tenemoshistoria o a través del Facebook de Olmo Ediciones y los va a remitir a Vimeo. Bien, hoy estamos conversando tenemos la intención de tener una charla con Alejandro Poli Gonsalvo. Él ha sido es contador público de la UBA, ha estado con nosotros a raíz de este y de otro trabajo, así que vamos a repetir. El trabajo que hoy nos ocupa es Mayo, la Revolución Inconclusa, 1516-1916, reinterpretando la historia argentina, y su otro libro, el que continúa, es La Democracia Limitada, que va de 1916 a 1943. Alejandro, ¿cómo estás? Y además hay una característica: nació en un gran año, 1956. Alejandro, que no es la primera vez que ocurre en este programa, ¿no? Es verdad. Y somos una clase bastante disminuida por la polio, así que hay que cuidarla. Sí. Y además no dije, Alejandro es miembro del Club Político Argentino. Bueno, no hicimos la conscripción. Tampoco, exacto, me iba a aclarar que tampoco somos la clase. Salteamos legalmente la conscripción. Exactamente. Bueno, que a algunos les hubiese venido bárbaro. Mayo, la Revolución Inconclusa, reinterpretando la historia. Vamos a presentar los auspicios del programa y estamos con Alejandro Poli Gonsalvo hablando de por qué un contador se le ocurre que hay que escribir un ensayo que reinterprete nuestros orígenes. Seguimos en Tenemos Historia, estamos hoy conversando con Alejandro Poli Gonsalvo sobre Mayo, la Revolución Inconclusa, un libro que abarca, es un ensayo en realidad que va de 1516 a 1916, 400 años, reinterpretando la historia argentina. Lo editó Corregidor, casi te pongo reinventando, pero puede ser porque es una interpretación muy personal. Primero, esto que planteé, ¿por qué un contador se dedica a escribir 2 tomos? En realidad es una historia personal de vida. Mi verdadera vocación era las humanidades, como hijo de migrantes, y por una cuestión de que cuando uno tiene que elegir una carrera de humanidades en la secundaria no está tan clara esa vocación. Terminé siguiendo un poco la saga familiar y estudié contador con la segunda intención de hacer la otra carrera, que puede haber sido seguramente más filosofía y letras que historia. Pero bueno, yo desde la secundaria era un amante de la historia y leía mucho, y bueno, seguí toda mi vida leyendo, no investigando en el sentido que investiga un historiador, pero sí recopilando mucho material, comprando muchos libros,
donde mi señora ya me dice no hay dónde poner libros en mi casa. Sí, todos tenemos ese problema. No tengo tanto tiempo de biblioteca, con lo cual acopio los libros y acopio la bibliografía. Hasta los que no tenemos señora tenemos ese problema. Con lo que decidí hacer algo serio, con dedicación, generalmente sin se echan pretender. con los libros, ¿viste? Sí. Me los tiraron todos por la cabeza. Y Pero bueno, luego de muchos años, pues yo desde que soy muy joven, que leo sobre historia y pienso y reflexiono sobre todo, decidí empezar a publicar algo, ¿no? bueno, una de las razones por las cuales yo adelanto que recomiendo este libro y me parece interesantísimo es porque las reflexiones son muy valiosas, y hay un trabajo Sí, muy bien. que no es un trabajo, que hay una sedimentación de las ideas, no es un trabajo, y probablemente por eso también lo escribiste en cierta madurez de tu vida, y no es un trabajo a las apuradas ni nada que se Ahora, le parezca. ¿por qué ¿no? 1516? ¿Un poquito Bueno, precoz? ahí voy. Y ahí en el capítulo 1, antes que le contestes, en realidad la parte primera, Antecedentes de Mayo, se ocupa de la geografía, que es algo que muchas veces Claro. en los últimos años dejamos de Seguro. lado cuando vemos la Es historia, verdad. cuando pensamos el país. Pero ahora sí. Yo si quieren les hago una pequeña introducción Dale. de lo que el contexto general del libro, como por qué hablo de interpretación. En realidad, lo primero que me planteé yo cuando tenía que escribir era ¿por qué voy a escribir un libro de historia habiendo tantos buenos historiadores, tantos buenos autores, para que estuviera justificado? Yo soy muy orteguiano, de mi formación sigo seguidor de Ortega y Gasset, y Ortega siempre decía, hay que justificar las cosas que uno hace en la vida siempre, ¿no? Si es posible. Y la verdad que yo por eso reflexioné mucho sobre cómo interpretar esto, y yo ahí tiene dos ejes interpretativos básicos el libro. Uno es lo que yo llamo la diferencia, que esto viene de la teoría política, entre el institucionalismo y el culturalismo. Sí, que está muy Que bien. En realidad yo soy institucionalista y creo que el diseño institucional y la adopción de instituciones modernas, o siguiendo los buenos ejemplos que hay en el mundo, ayuda a que los países progresen y mejoren. Los culturalistas en general creen que el ADN es el factor que tienen los pueblos y que es muy difícil cambiarlo, y por lo tanto son un poco más pesimistas en cuanto a la trayectoria de los pueblos. Pero bueno, no quiero entrar en detalles, pero hay ejemplos donde se demuestra que hoy en día que hay culturas muy distintas que, adoptando instituciones modernas, consiguen los mismos resultados o parecidos. Por lo menos. Ese fue un eje, y el segundo eje era... Déjame que lea, porque en el capítulo que le dedica a explicar este eje hay una cita de Samuel Huntington de un libro que debe ser de la década del 60 o del 50, ¿no? Este libro. No, es un poquito posterior. ¿Posterior? Sí, sí. Ah, pero es uno de los primeros libros Sí. es que del hombre que hizo el choque de las civilizaciones, el más conocido. Ese es del 93. Yo pensaba que este libro era varios años anterior. Es anterior, pero no. No tantos, claro. En una sociedad sin instituciones políticas efectivas e incapaz de desarrollarlas, el resultado final de la modernización social y económica es el caos político. Sí. Entonces, cuando leí esto dije, nuestro resultado se parece mucho a un caos político. Sí. Y bueno, te decía, y el segundo eje es un poco, retomando un poco el pensamiento de la generación del 37, que es lo que yo reivindico mucho en el libro, y obviamente la considero la generación más brillante, porque fue una generación que logró tener capacidad intelectual Recordemos, enorme. Mitre, Sarmiento, Alberdi, Gutiérrez, Echeverría. Frías, Echeverría, una cantidad de gente que Echeverría, sobre todo. que logró, yo soy muy echeverriano también, muy echeverriano, porque creo que está injustamente olvidado, pero logró conjugar la capacidad intelectual con la capacidad de acción y de implementación, que no es fácil, digamos, ¿no? Y esa generación, un poco cuando empieza a escribir en el Salón Literario, en la época de Rosas, se plantea que esta lucha entre unitarios y federales había que tratar de buscar alguna superación. Por eso Alberdi en las bases cita los antecedentes unitarios y federales como para que los dos tengan validez. Y esta generación entonces retoma un poco los ideales de Mayo, y eso es un poco lo que yo lo reinterpreto. Y yo me baso en dos ideales que llamo progreso y democracia, y cómo ese es el eje interpretativo de la historia argentina, de cómo se fueron afianzando los ideales de progreso y democracia. Y eso lo entronco después con la visión de la historia oficial y el revisionismo. O sea, yo lo que digo en síntesis es que la historia oficial obviamente ensalza el progreso que logró la Argentina hasta el centenario, que es indiscutido, más allá de todo lo que se pueda hablar hoy en día, pero que de alguna manera postergó el ideal democrático, de alguna manera no logró implementar de la misma manera el ideal democrático, y ese rezago después lo pagó la Argentina en el siglo XX. ¿Democrático o republicano?
No, democrático. El republicano lo respeto más. No, un exceso de democracia. No. En el siglo XIX había más república en cierta forma que democracia. El siglo XIX. Sí. Hasta el centenario, que es el momento donde. Aparte es muy curioso, es decir, ahora estamos haciendo una recopilación de libros por la independencia, etcétera, y vos en eso vas a buscar libros sobre la independencia y habla de 1810. Es decir, escucha, ¿qué pasó? Claro, para la generación del 37 era 1810. El trámite de 1816 fue un trámite. Sí. Es una especie como de... Bueno, eso es porque siguen a Mitre, digamos, ¿no? Claro. Eso es Mitre. Esa es la historiografía de Mitre. Mientras que el revisionismo, de alguna manera, cuando surge, es muy crítico de todo ese modelo de inserción de la Argentina en el mundo y toda la teoría del imperialismo británico y demás. Critica el progreso sin proponer un modelo a cambio, digamos, una alternativa real posible. Y sí, con razón, critica también la falta de cumplimiento del democrático. Entonces yo lo que digo es que hay que ir superando esa visión, con una visión más institucional, donde las instituciones finalmente logren la democracia y logren mantener el progreso, que es lo que se plantea en 1916. La posibilidad finalmente de conjugar progreso y democracia, que después, fracasa la Argentina y es una historia del siglo XX. Así que con esos dos ejes yo de alguna manera... Lo interesante de tu propuesta, esta reinterpretación de la historia argentina, es que de alguna manera va a contrapelo con la historia oficial hoy, que es en cierta forma es una historia negacionista de ese pasado esplendoroso de la Argentina, ¿no? Bueno, eso empezó con el revisionismo. Claro. Bueno, por eso, hoy la historia oficial es la revisionista. Sí, hoy ya el revisionismo ya tampoco es que se habla tanto. Pero es la historia oficial, si vos mirás los textos de los chicos en las escuelas. Se sigue negando esa Argentina que de un desierto deshabitado logró transformarse en un país culto, con problemas, con una cantidad de cosas, pero según las estadísticas de Angus Maddison, que yo cito en el libro, que es un investigador muy conocido por investigar los crecimientos de los países, en todo ese periodo la Argentina es el país del mundo cuyo PBI per cápita creció más. A pesar de la enorme inmigración que venía, o sea que a pesar de la cantidad de inmigración que venía, el PBI per cápita fue el que más creció. O sea, hay cuestiones que no se pueden seguir discutiendo, me parece, en un país que no podía tener industria porque no tenía minerales, no tenía una clase empresaria. O sea, realmente no había cómo hacer ese desarrollo como a veces le critican en el siglo XIX, ¿no? Y entonces yo creo que estos ideales de progreso y democracia se siguen viendo y implementando de distintas maneras. Vamos ahora a hacer una primera pausa en el programa de hoy. En el segundo bloque me gustaría que contaras un poco lo de la geografía y por qué te vas a 1516 y la parte heroica que significó la conquista de este territorio. Pero me voy a ir con una cita del libro, la página 95, donde recuerda a Hegel las lecciones sobre la filosofía de la historia universal que escribió entre 1822 y 1831. Allí Hegel consideraba, dice Alejandro Poli Gonsalvo, allí Hegel consideraba a los americanos, y entre comillas, y es Hegel ahora, se limitan a existir, lejos de todo lo que signifique pensamientos y fines elevados. Ahora entiendo por qué la presidenta es tan hegeliana. Seguimos en Tenemos Historia y con la visita de Alejandro Poli Gonsalvo, que ha escrito numerosos artículos en la prensa, en el diario La Nación, y estamos conversando con él a propósito de uno de sus primeros 2 tomos sobre la reinterpretación de la historia argentina, Mayo, la Revolución Inconclusa, 1516-1916, que editó Corregidor, cuya segunda parte, de la cual hoy no vamos a hablar, es la democracia limitada, 1916-1943, hacia la corrección de los ideales concreción de los ideales de Mayo, también por Corregidor, y ese programa creo que sí está en vimeo.com, también lo pueden ver allí. Alejandro además es miembro del Club Político Argentino y se prenden los debates políticos de la actualidad con mucha fuerza. Y a propósito de algo que veníamos hablando en el corte y que para mí es una preocupación, y creo que de esa preocupación nació este programa, que es que los políticos argentinos actuales son absolutamente ignorantes de la historia argentina, en todos los partidos, en todo, apenas a veces conocen algo del siglo XX, pero
No era así hace 50 años o 40 años, lo digo por la experiencia de lo que veía en casa de mi padre, ¿no? Sí, el déficit del conocimiento de la historia realmente se nota después en las decisiones que se toman, porque finalmente uno de la historia aprende para no repetir los mismos errores, y uno de los temas de la Argentina permanente es que volvemos a repetir errores que ya sabemos cómo terminan y se reiteran permanentemente. Eso es falta de conocimiento de la historia profunda en la clase dirigente en general, ¿no? A poco de empezar este programa, Omar, cuando 2006-2007, todavía el programa yo lo hacía para la Academia Nacional de la Historia, vinieron los académicos a expresarme la preocupación que tenían de las reformas que Filmus estaba implementando en la currícula de las escuelas, donde las horas de historia se redujeron casi al mínimo, integran algo que se llama sociales. Sí, sí. Desapareció prácticamente geografía argentina me refiero sobre todo, y desapareció literatura argentina. Yo no sé cómo piensan conseguir un pensamiento nacional si no empiezan por... mejor que no tengan. Bueno, mejor que no tengan pensamiento. Mejor que no tengan pensamiento, la cita así lo siguen votando. Es esa. Lo importante es darle la razón a Hegel, que los americanos sigan siendo lo que Hegel decía, y que tanto le gusta a la Presidente. Pero bueno, retomando tu libro, un aspecto destacable en el texto es que le hayas dedicado un buen tramo a la geografía. Así que, y Omar te había hecho una pregunta de por qué arrancás en 1516. En realidad el territorio es una de las estructuras básicas de la nación, y en el caso argentino es muy particular la conformación de su territorio. Primero porque la colonia de Buenos Aires siempre fue rezagada y fue como como las Galias en el Imperio Romano, un territorio marginal, alejado de todos los centros del poder, y realmente dependiente de Lima, que estaba a 4.500 kilómetros y con un territorio muy poco ocupado. O sea, el territorio que ocupaba la Argentina, o lo que era en ese momento la colonia, era una porción muy baja de lo que después sería el territorio argentino. Cuando se crea el virreinato, se crea un territorio muy grande, que después se fue desmembrando por distintas consideraciones, pero contra lo que se suele decir, yo creo que la Argentina logró mantener bastante territorio, a pesar de lo que se dice de que se perdieron territorios. Al revés, la Argentina en general agrandó el territorio gracias a Roca. Claro, la Argentina es muy difícil que, siendo con tan poca población, hubiera podido mantener el Alto Perú y zonas muy alejadas. Paraguay. Pero hay que entender que, por ejemplo, lo que hoy es la Pampa, que hoy es sinónimo de riqueza, en esa época era el desierto. O sea, cómo un territorio tiene que ver con las posibilidades que tiene la gente de explotarlo. O sea, para un español, internarse en la Pampa era como ir al desierto, porque no tenían fuentes de agua claras y demás. Y ese es un concepto muy interesante cuando se dice que la Argentina es un país rico, cosa que la riqueza depende de si vos la podés explotar o no la podés explotar. ¿Tenés la cultura que permite explotarla o no la tenés? Claro, y el territorio argentino es como yo lo llamo una singularidad geográfica, porque todo el territorio está cercado por grandes accidentes naturales, los Andes, el Chaco, la Mesopotamia, y todo converge de alguna manera. La salida natural y única es Buenos Aires. Claro, que algunos lo ponen como el mal de la Argentina, esta macrocefalia, ¿no? Bueno, que todo tiene que pasar por acá. Es una singularidad geográfica que hizo que Buenos Aires por eso tuviera el poder que siempre tuvo, y porque era la salida natural de todo ese vasto territorio, que es como un gran embudo que desemboca en el Río de la Plata. Ese territorio después se agrandó, obviamente con la Patagonia y demás, pero siempre para que se transformara la Pampa, como bien decís, Emilio, en sinónimo de riqueza, hubo que invertir fortunas colosales. O sea, los ferrocarriles, los alambrados, las trilladoras, todo lo que se tuvo que hacer para que eso fuera productivo. Es una inversión descomunal. O sea, y además dar una seguridad jurídica que dio la Constitución, porque no es casual que la Pampa se desarrolle después de la Constitución. Por supuesto, ¿no? Que ese es el ideal del progreso, de la generación del 37. Bueno, ese es un tema no menor, porque realmente vos vas a otros países latinoamericanos y el despelote administrativo que tienen, sobre todo con lo que es la legislación de la tierra o la división de la tierra, es fenomenal. Sí. Yo digo, esto tiene propiedades horizontales, porque hay una escritura sobre la otra. Y esto realmente en la Argentina es ese sistema de respetar la propiedad, porque está bien delimitada geográficamente, etcétera. Ha permitido, gran parte de justamente la explotación de la Pampa, ¿no? Y además,
Antes de la caída de Rosas, este era uno de los países más pobres de la Tierra, con un nivel de producto per cápita comparado a los africanos. Así que deshabitado, totalmente. Totalmente deshabitado. Bueno, te referís a la geografía y te referís a otra cosa que hoy tampoco debe contar con mucho predicamento, porque desde que cambiamos el Día de la Raza, pero vos haces un reconocimiento a la valentía y la gesta de esos primeros conquistadores españoles y lo que representó luchar contra esa geografía y contra un entorno totalmente hostil, ¿no? Sí, yo ahí hago la leyenda tradicional que se habla de la Argentina, la leyenda de la Sierra de la Plata, que era esa búsqueda que todos los conquistadores tenían de un lugar mítico de la Sierra de la Plata o del Dorado, que produjo una cantidad de intentos y de aventuras, que después finalmente cuando se descubre Potosí eso queda trasladado. Pero yo digo que la verdadera leyenda mítica de la Argentina empieza en Asunción, cuando Asunción era todavía la capital de los primeros tiempos, porque es donde se empieza a hacer la primera mezcla de las razas. Claro. Y Irala, cuando tiene que sobrevivir rodeado por cientos y miles de tribus guaraníes y demás, él decide hacer una gran mezcla y autoriza la fusión de españoles y nativos, por eso le llaman el paraíso de Mahoma. Claro, de Asunción. Había un señor que tenía 60 mujeres. Era muy criticado. Y de hecho, era muy criticado desde el punto de vista estructural. Además, pero los que estaban ahí estaban bárbaros. Claro, Irala es el primer gran caudillo que cuando viene Álvarez Núñez, nombrado como adelantado, le hace una revolución y es el primer populista, si quieren, de la historia argentina. Claro, pero por eso un amigo mío que está acá presente, pero dijo que la conquista española, más que a sangre y fuego, fue sexual. La conquista erótica de las Indias. Hay un libro sobre la conquista erótica de las Indias. Y eso es un poco lo que fue después del pueblo argentino. El pueblo argentino después con la inmigración se refundó con la sangre criolla y la sangre europea y constituyó un pueblo realmente nuevo, que es una realidad. Ahora, ¿y qué opinás de...? Porque yo creo que muchos males nosotros los heredamos de una infraestructura perversa, corrupta, como era la corrupción del Imperio Español. El Imperio Español era... Yo creo que si alguno... Y en particular los romanos y los españoles, porque la verdad, como tuvieron... Es decir, después de Felipe II, y mismo con Felipe II, la mayor parte de los monarcas españoles fueron bastante deficientes, cuando no disminuidos mentalmente, y el gobierno terminó en manos de validos, de regentes que hacían la suya, ¿viste? Y bueno, y se llevaban tanto para acá, tanto para allá. Agrego una cosita creo que sobre heredamos eso. Un poco esa estructura. No, y encima la Armada Española era obsoleta y corrupta, con lo cual la relación se hace a través de barcos. El Imperio Español era un gran imperio de corrupción, porque la verdad... Ahí yo tengo una visión sobre la parte que nos toca a nosotros, que es la colonia de Buenos Aires y los pocos que había habitado en esa época. En realidad, si ustedes recuerdan, la ruta de comercio que había fijado España para los productos de Buenos Aires era a través de Lima, tenía que embarcarse hasta Panamá, el istmo de Panamá, cruzar el istmo y volver a España por la ruta de los galeones. Esa ruta era tan antinatural que evidentemente en Buenos Aires aparece el contrabando, que yo lo llamo en el libro contrabando darwiniano, porque era para sobrevivir. Era la única manera de sobrevivir, y empieza la primera fuga de divisas de la historia argentina, que es la plata de Potosí, que venía después, que llegaba más rápido a Buenos Aires que a Lima. Y además, otra cosa que tiene que ver con las instituciones, por eso son tan importantes las instituciones, se permite la venta de cargos públicos en la época de la colonia. Y eso genera corrupción y genera que no se llegue por calidad, sino por dinero. Y eso es muy criticable, y eso es una deformación que luego de décadas genera conductas persisten de una forma culturales. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa y seguimos conversando con Alejandro Poli Gonzalvo sobre Mayo, la Revolución Inconclusa, 1516-1916, reinterpretando la historia argentina. Lo editó Corregidor y tiene un segundo tomo que lo podrán ver en vimeo.com, La Democracia Ilimitada.
Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo una vez más que nos pueden escribir a programa Tenemos Historia, todo seguido, programa Tenemos Historia @gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video y lo pueden ver a través del canal de internet vimeo.com, Vimeo con B corta. Ahí sí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia, o nos buscan a través de Facebook, sea el Facebook de Tenemos Historia o el de Olmo Ediciones. Hoy estamos conversando con Alejandro Poli Gonzalvo sobre Mayo, la Revolución Inconclusa, la primera parte de su reinterpretación de la historia, que va de 1516 a 1916 y que después va a tener un segundo tomo, que es 1916-1943. Esto editado por Corregidor. Y bueno, yo creo que salteando a grandes rasgos nos tenemos que introducir en el pensamiento de Mayo y en lo que es la generación del 37, que es la que recoge esta idea de Mayo, orden y progreso. Era progreso y democracia. Progreso y democracia. Yo lo que siempre rescato primero de la generación del 37, y que creo que es una cosa que hoy sigue siendo válida todavía hoy, es que ellos realmente pudieron adaptar las mejores ideas que había en el mundo. No nos olvidemos que muchos de ellos habían viajado a Europa y a Estados Unidos. Y algunos eran hijos del exilio y de las situaciones. Y habían estado palpando otras cosas. Casi todos ellos habían nacido después de 1810. Sí, es una generación que nace, claro, la mayor parte cercana o un poquito posterior. Y en realidad esta capacidad de adaptar y de traer el pensamiento moderno, incorporarlo y usarlo en la Argentina, es algo que se ha ido perdiendo. O sea, en ese momento el pensamiento era abierto al mundo. Como decía Alberti, queremos una filosofía para conquistar una nacionalidad. O sea, él usaba el pensamiento europeo para poder pensar la argentinidad, digamos. Y hoy en día, desde que nos hemos vuelto más autistas y más reacios a ver las cosas que pasan en el mundo. Bueno, sobre todo reacios a comercializar con el mundo, ¿no? Bueno, pero más allá de la parte económica, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que Argentina se encierra en sí misma, pierde capacidad de entender lo que pasa en el mundo en la posguerra, se pierde el periodo más brillante de la historia de la humanidad, que es la posguerra. Y esto por esta imposibilidad de saber adaptar y no tenerle miedo a las ideas modernas. Que eso la generación del 37 lo tenía muy claro, y por eso fue tan brillante. Claro, pero la generación del 37 pelea contra un grupo más cerrado. Es decir, claro, no es que la generación del 37 impuso su idea y todo el mundo, che, qué bien, vamos a abrirnos al mundo. No. Tiene que pelearse a sangre y fuego y a facón y a lanza para imponer ese pensamiento. Es decir, abrámonos un poquito al mundo, porque hay una tendencia, cerrazón, que eso yo creo que también es parte de una herencia española, ¿no? Acá me interesa preguntarle a Alejandro, y teniendo en cuenta que él es orteguiano y la idea de generaciones en Ortega es importante, porque la gente, cuando estudia historia argentina y sobre todo lo que se conoce, que generalmente se conoce poco y mal, habla de la generación del 80, ahora estamos hablando de la generación del 37, y supone que hay un pensamiento monolítico, un manual de procedimientos, claro, y todo. Y no es así. No, y aparte creen que todos son amiguitos. Alberti, claro, contra Sarmiento, Sarmiento contra Mitre, Avellaneda contra Mitre. Lo que caracteriza una generación, una confrontación aparte entre ellos. Además de lo coetáneo o lo temporal, lo que caracteriza una generación es haber participado o no participado de algún tipo de proceso que los hermana de alguna manera, pero no es que todos piensan lo mismo, ni pertenecen al mismo partido político, ni ven las cuestiones iguales. Y acá pienso un poco en el presente, porque se viene para la Argentina la primera generación política, que es posterior a 1983, educada después de 1983, que no conoció el proceso, ¿no? Pero la del 80 y la del 37, ¿qué características tienen? Recordemos que después de Caseros, ellos mismos se dividen. O sea, Alberti decide ir a Paraná con Urquiza, Sarmiento se enoja muchísimo, se queda con Mitre en Buenos Aires, viene la secesión de Buenos Aires, pero en el fondo, tanto la Constitución del 53 como la que hace Buenos Aires en el 54 tienen principios muy comunes, y cuando después de Cepeda y del Pacto de San José de Flores se vuelve a hacer la reforma del 60, finalmente los principios básicos los tenían. O sea, ellos podían discutir si Urquiza o no Urquiza, o si más federalismo o menos federalismo, pero había ciertos consensos básicos en cuanto a lo que era el progreso, el estado jurídico, la apertura de la inmigración,
la primera ley de inmigración la saca Avellaneda, o sea, realmente en eso, y eso... La ley de educación también, la 1420. La ley de educación, más allá que había católicos y había... No, Avellaneda como ministro Roca, Roca, sí. Ese fue Wilde, no me lo toques a Wilde. 1884 es eso. Roca, no Avellaneda. Es en el gobierno de Roca, eso. Es el gobierno de Roca. El matrimonio civil, bueno... Pero todas esas reformas, por más que había muchas pujas, en el fondo estaban insertas en una corriente que venía de otras partes del mundo. O sea, no era una cosa aislada. Había un contexto internacional. Claro, había un contexto internacional. Generalmente los políticos son emergentes de conceptos filosóficos que se imperan 15 años antes o 20 años antes. Entonces, el 37 tiene la configuración del liberalismo. Bueno, y el romanticismo, ¿no? Romanticismo, etcétera, exactamente. Después, el 80 es spenceriana, es darwiniana, más positivista, exactamente. Esas son pero hay un camino de evolución, hay una escala que va progresando, por más con disyuntivas, pero lo que tiene eso es que tiene un proyecto de país. Claro, hay un proyecto de país que si uno no sabe dónde va, nunca llega a ningún lado. Un entusiasmo y unas ganas de hacer cosas. Sabíamos que si íbamos, estos sabían que si iban para ese lado, si abrías la exportación, si traías manos de obra, inmigración, ibas a empezar a producir, ibas a empezar a sembrar en la pampa, ibas a mejorar los rebaños, y bueno, ese fue el camino. Pero lo que pasa es que después se perdió ese rumbo, para qué estamos trabajando. Y cuando uno no sabe, es donde se pierde. Hasta el punto que algo que no se conoce demasiado, no se cita demasiado, cuando Roca de Sáenz Peña se siente con Irigoyen a discutir la reforma política de Sáenz Peña y la reforma política que venía pidiendo el radicalismo, inclusive con revoluciones, y que Irigoyen al principio no le cree. Ellos se juntan y los dos eran miembros de la generación del 80, cosa que no se repite, pero que los dos eran miembros, o sea, tenían en el fondo una cierta comunidad de origen que les permitía llegar a esos la guerra del Paraguay y todo. O sea, de alguna manera es igual que cuando, Mitre de otra generación, por lo longevo que fue, cuando hace el acuerdo con Roca, es de alguna manera el enganche de la generación del 37 con la del 80 para darle continuidad después de la revolución del 90. Así que, y hoy en día sí, yo escribí un artículo en el año 2003, que lo llamé la generación del 2002, que era ¿se acuerdan que en España se habla mucho de la generación del 98? Que es la de Unamuno, que es la generación del desastre español, cuando España pierde la guerra y pierde Cuba y pierde Filipinas. Sí. Y esa generación, deja de ser un imperio. Después de 3 siglos de decadencia, pierde el último que le queda. Y esta generación del 98, que después Ortega es posterior, pero que también retoma esa idea, es una generación que decide volver a replantear un proyecto de futuro, y de ahí viene la historia moderna de España. La generación del 2002 son los políticos actuales, todos son de la misma generación, Scioli, Macri, Carrió, Sanz, Massa es un poquito más joven pero se lo puede asimilar, son hijos de la democracia, no están comprometidos con las luchas de los 70 y demás, y por eso coinciden tanto en el fondo, y por eso hay mucho más consenso de lo que todos creemos en este grupo de políticos. Sí, hasta consenso social, hasta el mismo origen social. Es la primera vez que hay una disputación en donde hay dos presidentes, dos candidatos a presidentes, de la alta burguesía, para decirlo. Y con algo mucho más importante, los dos son hinchas de Boca. Vamos a disentir, pero bueno. Voy a cerrar con una cita de Ortega y Gasset, donde Alejandro toca el tema de la inmigración, y es muy interesante, tomada de Argentina, de España invertebrada, y mi furcio es porque hay un capítulo que se llama Argentina invertebrada. Dice Ortega y Gasset: es falso suponer que la unidad nacional se funda en la unidad de sangre y viceversa. La diferencia racial, lejos de excluir la incorporación histórica, subraya lo que hay de específico en la génesis de todo gran Estado. Seguimos después de la pausa conversando sobre Mayo, la Revolución Inconclusa, 1516-1916, reinterpretando la historia argentina, editado por Corregidor, con el autor Alejandro Poli Gonzalvo. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos conversando con Alejandro Poli Gonzalvo sobre Mayo, la Revolución Inconclusa, su reinterpretación de la historia, que en realidad tiene 2 tomos. Este que estamos viendo hoy es 1516-1916 y el segundo es 1916-1943. Y yo de golpe descubrí por qué me había confundido en determinado momento con la cita de Samuel Huntington,
y lo había ubicado en 1950, porque él, en el libro El orden político de las sociedades en cambio, habla de la Argentina en 1950. Y hace una referencia con la cual me gustaría hacer este bloque, porque siempre ha sido para mí un tema de incógnita, ¿no? Dice, la Argentina, a mediados del 50, era un país social y económicamente muy desarrollado, pero a pesar de ello, la política argentina siguió siendo notablemente subdesarrollada. Y después coloca una cita de Sarmiento. Y mi pregunta es cierto, la Argentina es prácticamente uno de los pocos países del mundo que llegó al borde del desarrollo y retrocedió, resolvió no transponer la línea de la llegada. Es casi como alguien que va a ganar una carrera y se para cuando está a medio metro de la meta. Bueno, lo que ¿Vos tenés alguna interpretación en el libro sobre esto? Bueno, lo que dice Huntington ahí es que en definitiva si avanza mucho más el desarrollo económico y material de la manera que avanzó, y se pueden citar otros ejemplos en el mundo actuales y de la historia, y las instituciones políticas no acompañan para canalizar ese desarrollo, empiezan las luchas de intereses y las demandas que generan conflictos sociales que no se pueden canalizar institucionalmente. Entonces vienen las revoluciones. Esto puede pasar desde un país petrolero hasta lo que le pasó a Argentina, donde la demanda contenida de los trabajadores, que veis en un país tan opulento, no fueron bien canalizadas, y eso permitió el populismo de Perón, que lo canalizó mal también. O sea, y de alguna manera inició el retroceso argentino. Sí, con el caso de Perón todavía una situación más dramática, porque cuando Perón advierte su error y quiere cambiar, es la oposición la que no lo deja. Hay un Perón protodesarrollista que inicia con el Congreso de la Producción de 1953, con el acercamiento a Estados Unidos, con el contrato de la California, y ese Perón es el que voltea la Revolución Libertadora. Y aparte había un Perón anterior que había querido negociar con la oligarquía, para decirlo de alguna forma. Perdón, y en el tema con Sabatini, él tiene reuniones con Sabatini. Por eso, y lo demás los que no lo quieren, y justamente porque aparte era la mayor protección contra el avance del comunismo, que era el tema en ese momento, en la década del 40, el 50, el problema, el miedo era avance. Bueno, los americanos, the Reds, ¿no? Es decir, todos los problemas. Pero hay un Perón más interesante desde el punto de vista de los temas que toca Alejandro en el libro, que es el Perón que nunca es revisionista. Por eso a los ferrocarriles le pone el nombre que les pone, y en la educación peronista, los libros que todos conocemos, no aparecen casi ni mencionados Rosas. El revisionismo aparece después. Aparece, o simultáneamente en ese momento. Ya estaba el revisionismo, pero ya estaba, no es Perón el que va a aparecer en los libros de colegio, etcétera, etcétera. Después, no es Perón, al revés, Perón rescataba a Mayo, como rescataba a San Martín, y él se colocaba rodeado de esos muchachos. Sí, el fenómeno del peronismo después, justo en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el golpe de 1943. Los militares que dan ese golpe, que tenían distintos objetivos, porque el golpe del 43 es un golpe muy heterogéneo. Hay militares liberales, nacionalistas, como la mayoría que de los golpes. Lo dan casi de improviso el golpe, porque es una cosa muy poco organizada. Se encuentran, como todos los golpes militares, sin salida. No saben para dónde disparar, no tienen salida política, se van quedando aislados. Queda excluida Argentina de todas las conferencias internacionales por no declararle la guerra a Alemania. Estados Unidos presiona mucho. Y en ese momento aparece Perón como que con su manejo de los sindicatos, que la idea era justamente controlar a los sindicatos más de izquierda, les ofrece una salida política. Pero Perón primero intenta con Sabatini buscar alguna coalición más tradicional. Cuando a él lo dejan solo, finalmente, y 17 de octubre por medio, no nos olvidemos que Perón está dispuesto, por lo que se sabe, a dejarla, a irse y renunciar. O sea, eso de que él lo rescatan un poco con yo dudo mucho de esas cartas, he hablado mucho sobre esa cuestión. Todas esas cartas, mira, él escribe 4 cartas en Martín García. Que eso además es un prodigio de escribir, porque estuvo menos de 72 horas, digamos, Es más, a Evita le escribe 2, mira, eso es amor y no macana. Son todas cartas para ser leídas por los servicios de inteligencia y para engañar a sus enemigos. También, pero más allá de la interpretación, lo que es claro que él se encuentra al frente de todo un movimiento que no era su idea original, que inaugura el populismo en la Argentina, y que ahí empieza los problemas de decadencia, porque en el 43 todavía, yo lo cito en otro libro mío, la Argentina seguía siendo
10º país en el mundo por En el PBI 64 el per PIB per cápita era superior al de según Brasil las todavía. mismas estadísticas de Angus Maddison. Sí. O sea que hasta la época de Hasta la década del Mundial 60 éramos realmente... De todas maneras, un poco hablamos con Omar en el intervalo, la Argentina tiene una serie de pérdidas importantes en el siglo XX. En el 1930 pierde la democracia, porque es el primer golpe, digamos, y después viene la década del 30 con el fraude electoral, el fraude patriótico. Con Perón se pierde la República realmente, progresivamente, porque se van perdiendo las instituciones republicanas, y en el Rodrigazo, que es con la vuelta a Perón, se pierde el progreso. La Argentina empieza a decaer económicamente porque aún hasta la década del 70, hasta el Rodrigazo todavía los indicadores de Argentina eran nada que ver con los que eran 20 años anteriores, pero todavía permitían que pudiera el país seguir progresando y que había clase media, había poca pobreza, todavía había chances de que la Argentina se reencauzara. A partir de ahí nos desbarrancamos completamente y ha seguido. Aparte, he grabado que entró en una guerra civil no declarada. Bueno, con todos los problemas que tuvimos, sí. Y lo que yo siempre digo en la historia, porque esto hay ejemplos, que nada garantiza que esta decadencia no pueda seguir. No está escrito de que vamos, porque tú dices, bueno, finalmente aprendemos. Los argentinos habíamos aprendido que la inflación era un mal increíble y sin embargo hemos caído de vuelta en la inflación. Y en los dos casos, tanto en el de la inflación como en los males que vas mencionando, tenemos que remitirnos casi al comienzo del programa porque tiene que ver con las instituciones. Por supuesto, no hemos logrado conseguir instituciones maduras, una democracia republicana madura, no la tenemos todavía. Y bueno, la última década ha jugado mucho en contra y ha dividido a los argentinos. Todos aquellos consensos que tenía la generación del 37, la generación del 80 y demás, aún Irigoyen y Sáenz Peña y demás, todo eso se ha perdido, hay que recuperarlo. Ahora, no está se ha perdido por algo que yo también te planteaba, Alejandro, en el comienzo del programa, que es que la historia oficial de hoy es una historia negacionista. Niega el progreso de 1910, niega el progreso de 1930. Pero aparte, también tenemos otra historia. ¿A qué país queremos? ¿Hacia qué país vamos? Es decir, como decía, Mitre, esto sabía un modelo agroexportador, todo lo que quieran, que ahora lo dicen como denostando. En ese momento tenías otra cosa, tenías que hacer un modelo agroexportador. Ahora tenés un modelo agroimportador. Ahora tenés un modelo agroexportador. Importador. Bueno, agroimportador, pero el modelo industrial que se planteó, se plantea dentro del peronismo, se lo plantea Frondizi. El modelo industrial se ha ido cayendo paulatinamente, ¿no? Entonces, y encima no queremos, porque no hay claro, y justamente en este momento de los candidatos, no hay claro decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos un país? Vamos a seguir con los planes sociales, ¿por qué no podemos un país donde haya pleno trabajo? No se está claro hacia qué país se quiere avanzar. No hay ideas claras y no hay un consenso. Yo creo que un mecanismo tampoco claro cómo llegar hacia ese lado. Ahí es la única esperanza que nos queda. Porque la democracia argentina ha tenido líderes personalistas. Alfonsín, Menem, Kirchner. Es un país caudillesco sí. Ahora no hay. No. Con lo cual es una cierta ventaja, porque ninguno de ellos de los candidatos es un líder personalista, con lo cual van a tener que de alguna manera consensuar. Estoy de acuerdo con vos, pero eso solo no te garantiza que volvés a las instituciones, para nada. Que lo que hay que generar son instituciones. La profesión histórica no es fácil, pero podemos seguir. Puede haber otra crisis socioeconómica importante en la Argentina, no está descartado que pueda haber. Probably. Es muy probable que pueda haberla, depende de cómo se maneje. Estamos a las puertas de una crisis económica. Sí, así que bueno. Bien, Alejandro, gracias. Nos hemos quedado sin tiempo y la verdad yo recomiendo mucho estos libros y esta interpretación que él hace de la historia argentina, que es un recorrido sobre cómo se va nutriendo nuestras instituciones y cómo después se las van destruyendo. El libro se llama Mayo, la revolución inconclusa, 1516-1916, reinterpretando la historia argentina. Tiene una segunda etapa, el libro, y un segundo volumen, que es 1916-1943, y lo escribió nuestro invitado de hoy, Alejandro Poli Gonzalvo. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. Hasta la semana que viene, los vamos a estar esperando aquí en Tenemos Historia. Chao.
Thank you.